Muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana. Vamos a recibir la palabra que Dios nos envía. Capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Versículo 36 del capítulo 7 de Lucas. Dice así, Lucas 7:36. Dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies de Jesús, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado a Jesús, dijo para sí, dentro de sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, le dijo al fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Le dijo Jesús al fariseo: rectamente has juzgado. Quiero que leamos otro párrafo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Muy bien. En Segunda de Pedro capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 8. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana, habiendo leído estas escrituras, vamos a meditar
entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente. ¿Qué es un discípulo y qué es un creyente? Vamos a darle a esto un enfoque comparativo. ¿Qué cosas caracterizan a un discípulo y qué cosas contrapuestamente caracterizan a un creyente? En la historia que leemos encontramos a un creyente. Este creyente se llamaba Simón y era un fariseo, un religioso, un hombre que conocía la ley de Dios. Y por otra parte encontramos a una mujer pecadora, la cual era una discípula. Si no lo era en ese momento, llegó a ser una gran discípula y tuvo la actitud de una discípula y fue una discípula. Miremos comparativamente a este creyente y a esta discípula. El creyente, que era el fariseo Simón, el religioso, era una persona con cortesía, tenía cortesía. Y esta cortesía que le hacía guardar la etiqueta, lo condujo a convidar, a invitar a Jesús a su casa para una cena, una cosa formal, bien presentada, bien pulcra, bien decente, muy bonita, porque él tenía cortesía, él tenía etiqueta. Mas repentinamente, en el lugar donde estaba Jesús, invitado por el religioso, entró una mujer no convidada, pero ella entró. Esta mujer era una mujer de la ciudad que era pecadora. En otras palabras, en alguna versión se describe como una prostituta. Una prostituta que entró en la casa del religioso y posiblemente la seguridad, posiblemente los edecanes de este hombre no pudieron retenerla, sino cuando vinieron a ver, ya estaba a los pies de Jesús. Y estando a los pies de Jesús, trajo un frasco de alabastro de perfume. Trajo un perfume que en algunas otras versiones se describe como un perfume muy costoso, cuyo envase era un frasco de alabastro. Este frasco de alabastro o este alabastro era un tipo de cristal muy, por supuesto, no es como hoy que se produce cristal masivamente y en serie. Muy pocas personas podían tener un frasco, y mucho menos un frasco de alabastro, que en sí era un asunto precioso, una piedra preciosa. Ese frasco de alabastro y ese perfume lo trajo la mujer a donde estaba Jesús. Era todo lo que ella tenía y lo entregaba a Jesús. Y vemos que si en el discípulo había cortesía y etiqueta, en la mujer había entrega. Ella vino y se postró a los pies, se tiró a los pies de Jesús. Esta pecadora se colocó por detrás de sus pies y venía llorando y comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugar esos pies de Jesús con sus cabellos, a enjuagarlos, pero no solo eso, sino también a besar los pies del maestro y a ungirlo, esos pies, con su perfume. Por eso vemos que la discípula hizo un acto de entrega, se derramó delante del Señor, se entregó. Un discípulo tiene entrega. Un creyente tiene formulismo,
tiene formalidad, tiene cortesía, tiene política, tiene diplomacia, la cual no tenía esta mujer, porque ella era una discípula. Ella no decía yo soy evangélico o yo soy católico, yo tengo mi religión y no es para tanto, porque de hecho este creyente juzgó a la pecadora. Por eso dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, hablando de Jesús en su mente, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Había en él autosuficiencia y había en él bastante hipocresía religiosa. No obstante, él era un creyente. No obstante, él era un religioso, pero era un hipócrita. Era un autosuficiente, era un cavilador de malos pensamientos. Inclusive cuestionó al mismo Señor Jesús, a quien por su hipocresía, a quien por su autosuficiencia, dijo, en realidad, este no es ningún profeta. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una mujer pecadora. Pero sin embargo, él tenía todavía suficiente hipocresía para actuar, para fingir. Porque Jesús, que entendió los pensamientos de su corazón, le dijo al fariseo, Simón, al religioso, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Fíjense cómo dice aquí, di maestro. Y ese maestro está con mayúscula. Él tenía suficiente hipocresía y fingimiento en su corazón para seguir en su acto hipócrita. Di maestro. Porque él era un creyente. En su corazón, aunque él hablaba a Jesús como maestro, en realidad Jesús no era su maestro. ¿Sabe algo? El viernes pasado se predicó acá una palabra con este enfoque: lo que es un discípulo y lo que es un maestro. Y el Espíritu Santo quiso que hoy reiteráramos esta idea con otro párrafo bíblico, pero en la misma idea, diferenciar lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Y usted podría preguntarse a sí mismo, ¿soy acaso yo un creyente o soy un discípulo? Usted mismo puede juzgar en su corazón qué tipo de entrega, qué tipo de actitud, qué es realmente para usted Jesús. Alguien con el cual hacer un formulismo esporádico, asistir a la iglesia y cumplir un ritual, o alguien que se ha convertido en su Señor, delante del cual usted se humilla, a quien usted sirve, a quien usted se entrega, a quien usted se derrama delante de Él. Y quiero que sepa esto, lo tenga muy presente. Yo como pastor y como su pastor no pretendo juzgarlo. Estoy predicando la palabra de Dios ahora como profeta. Y le doy la palabra que Dios tiene para usted. Para mí, como pastor, todas mis ovejas, todos los hermanos de la iglesia son bellos, son preciosos, son hermosos, son muy de Dios. Yo puedo decir que esta es una iglesia bella y hermosa, una iglesia de Dios. Ustedes son hermosos, bellos y poderosos, gente especial de Dios. Me refiero a la iglesia Betel. ¿Cuántos dicen amén? Somos una iglesia muy bella. Esta mañana pensaba en eso
y me atreví a decir en mi mente y en mi corazón, cuando estaba en oración, la iglesia Betel es la iglesia más linda de San Cristóbal. A lo mejor no es así, pero para mí lo es. Para mí lo es. Es la iglesia más linda de San Cristóbal. ¿Cuántos dicen amén? Es la más espiritual, la más dadivosa, la más talentosa, la más poderosa. Amén. Es la más linda de todas. ¿Pueden decir amén? Amén. Sin embargo, como profeta, Dios nos envía esta palabra para que cada uno en lo individual pueda evaluarse a sí mismo. Entonces Jesús le presentó a este fariseo religioso una parábola y le dijo: mira, Simón, un acreedor, o sea, alguien a quien las personas le debían dinero, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Un denario era lo que ganaba un obrero o un trabajador durante el día. El denario, la paga de un día. Entonces había un acreedor, un deudor que le debía al acreedor 500 denarios. Pero había otro que le debía 50 denarios. No teniendo, dice el Señor, ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, a ambos les dijo: no me deben nada. Tú me debías 500, tú me debías 50, pero no me deben nada. A ambos le perdonó la deuda. Entonces le dijo el Señor Jesús al fariseo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de los dos deudores amará más al acreedor? ¿Aquel que le fue perdonado una deuda de 500 o aquel que le fue perdonado una deuda de 50? El Simón, el religioso, el creyente, le dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más, ese seguramente es el que ama más al acreedor. Y Jesús le dijo: has dicho y has juzgado rectamente. El hombre, de todas maneras, mostraba desinterés, mostraba displicencia y seguramente decía dentro de sí: gran cosa, qué gran pregunta me estás haciendo. Pues lógicamente aquel a quien se le perdonó más. Pero entonces Jesús comenzó a aplicar la enseñanza a la situación que estaba allí planteada. Porque Jesús se volvió a la mujer, versículo 44. No sé si tenemos la escritura allí en la pantalla. Capítulo 7 de Lucas, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú tienes desinterés, tú tienes displicencia, tú me invitaste a tu casa, yo para ti soy un maestro y hasta un maestro errado. Pero ella ha mostrado humillación. Tú, cuando yo entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas. Con lágrimas. Yo digo que entre los fluidos corporales más preciosos están las lágrimas. El cuerpo tiene diferentes fluidos, pero yo pienso que el más precioso son las lágrimas. Las lágrimas, aunque son una expresión física y se materializan en un líquido acuoso, son en realidad la expresión del alma y son más todavía la expresión del espíritu. El sudor, por ejemplo, es la expresión de un esfuerzo que se hace físicamente y es un tipo de fluido.
y podríamos hablar de otros, pero las lágrimas son lo más precioso. Y esta mujer, con un acto de humillación, me ha derramado sus lágrimas en sus pies y ha enjugado con sus cabellos mis pies, porque ella es una discípula. Ella es alguien que puede humillarse realmente y reverenciarme como su Dios. Entre tanto que tú me recibiste en la casa y me pusiste una mesa y todo aquello, pero hasta ahí. En el versículo 45 dice: no me diste beso, no me besaste. Era lo usual, lo costumbre, besarse en la mejilla, como también una señal de amor. Pero cuando Jesús llegó a la casa de Simón, Simón no besó a Jesús. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Aunque Simón el fariseo había invitado a Jesús a su casa, él, siendo un fariseo, no quería sobrepasarse en sus expresiones hacia Jesús para no ser cuestionado por su partido religioso. Porque aquellos que mostraban una entrega y todo aquello, siendo religiosos, siendo fariseos, eran despreciados. Como este fariseo Simón, que es de nuestro partido, que es un hombre instruido en la teología, en la Torá y en el conocimiento de Dios, no va a darse cuenta que ese no es ningún maestro. Él era capciosamente, su invitación era una invitación cacciosa, de malos pensamientos, probando a Jesús. Y de hecho esa fue la actitud que asumió. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Porque en ella había humillación. Luego continúa diciendo: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Esta mujer tenía gratitud a Jesús. Ella esperaba que Jesús iba a hacer una obra poderosa en su vida. Y el discípulo es uno que tiene gratitud. No es uno que se demuestra desinteresado y que ve las cosas formulistamente, sino alguien que muestra gratitud. Y esta mujer también, a causa de su actitud y de su entrega y de su gratitud, recibió una gran bendición de Dios, recibió restauración para su vida. Versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en esto estaba haciendo el Señor un poco indirecto, digámoslo así, porque en realidad para Jesús era más pecador el religioso y el fariseo hipócrita que la mujer prostituta, porque de hecho el Señor lo llegó a expresar y se lo llegó a decir a ellos mismos cuando los fustigaba por su religión, por su hipocresía. A estos religiosos como Simón les dijo: los fariseos, los publicanos, mejor dicho, los publicanos y las prostitutas van primero que ustedes al reino de Dios. Las prostitutas, los pecadores. Se lo dijo: el Hijo del Hombre no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y en realidad este fariseo, este religioso, este creyente se consideraba que él no era pecador, se consideraba que él tenía suficiente religión. Por eso en él había cortesía, por eso en él había
otros sentimientos como autosuficiencia, como hipocresía, como desinterés y todas estas cosas que caracterizan a un creyente que se dice ser evangélico, soy cristiano o soy católico, tiene su religión, pero hasta allí. No así el discípulo, porque el discípulo tiene entrega, el discípulo tiene humillación, el discípulo tiene gratitud, y al tener gratitud, entrega, humillación, presentarse como esta mujer con su mejor ofrenda, con su gratitud, ese discípulo encuentra restauración en su vida. Porque usted dirá, o usted me dirá, o alguien dirá, ok, yo soy un creyente, y si llego a ser un discípulo, o si me hago un discípulo, o si me dispongo a ser un discípulo, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? Porque Jesús hacía diferencia entre los creyentes y los discípulos. A Jesús le seguían una gran multitud, pero entre ellos él tenía 12 discípulos. Luego hubieron 120 que fueron sus discípulos. Jesús tenía bien marcada esa acepción de quiénes eran los creyentes y quiénes eran verdaderamente sus discípulos. Porque de hecho, una vez que muchos de estos religiosos creyeron en Jesús, Jesús le dijo esta palabra, recuérdenla bien. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ellos eran creyentes, él le está diciendo, ustedes han creído en mí, son creyentes. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Estamos diciendo que ser un discípulo es dar un paso más allá. Ser un discípulo es comprometerse con Dios. Ser un discípulo es obedecer a Dios. Porque el Señor dice que aquel que guarda mis mandamientos es el que me ama. Un discípulo tiene amor, un discípulo tiene entrega, un discípulo tiene gratitud, pero un discípulo recibe bendición de Dios. Un discípulo recibe un trato más directo de parte de Dios. Porque usted podría preguntarse, ¿por qué el hermano tal o por qué la hermana tal en la iglesia está más cerca del pastor? ¿Por qué sirve junto con el pastor? Yo tengo más tiempo que él o tengo igual tiempo que él. ¿Por qué él o ella han llegado a esa posición? ¿Por qué están más cerca? Cuentan esos testimonios. Bueno, porque ellos decidieron hacerse discípulos. Decidieron hacerse discípulos. Y como tales reciben otras bendiciones, otras experiencias que no conocen un creyente. Porque el discípulo es aumentado en su fe. Como le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y aunque tenga dificultades, él tiene una fuerza de parte de Dios. Hay varias cosas importantes. El discípulo tiene amor. El discípulo se entrega a la oración. El discípulo anda en la palabra. El discípulo testifica a otros de Jesús. Y usted dirá, o podría decir, y yo no soy un discípulo. Bueno, yo le haría la pregunta, ¿cómo está usted en el escudriñar la palabra de Dios? Porque el Señor dice en su palabra, escudriñen las escrituras. ¿Ve? Es un mandamiento de Jesús. Y Jesús dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Escudriñen las escrituras. Ajá. La pregunta sería, ¿usted está escudriñando las escrituras? ¿Qué es eso de escudriñando las escrituras, apóstol? Bueno, vamos a ponérselo más fácil. ¿Usted lee diariamente la Biblia?
la estudia, la medita, se sienta un rato con la Biblia, ya terminé aquí, mañana continúo acá y sigue leyendo y sigue alimentándose de la Escritura. ¿Usted escudriña la Escritura? Si usted no escudriña la Escritura, no está obedeciendo el mandato de Jesús. Vamos a la oración. ¿Usted ora todos los días? ¿Usted aparta media hora, una hora, un tiempo para arrodillarse delante del Señor todos los días y orarle a Dios? Eso lo hace un discípulo, porque un discípulo obedece el mandamiento del Señor que dice: oren todos los días, oren continuamente, orad para que no entréis en tentación. Entonces, la otra pregunta sería: congregarse. ¿Se congrega usted regularmente en la casa de Dios? Es la pregunta que cada uno podemos hacernos, porque el Señor dice: no dejando de congregarse. Mas si usted deja de congregarse una semana, 2 semanas, 3 semanas, entonces yo no tengo que darle una respuesta. Usted mismo se da cuenta de que no está actuando como un discípulo, porque los discípulos son los que aman al Señor, y los que aman al Señor, más que decir: no, yo al Señor lo amo, Él es mi Dios, pero usted está mostrando las conductas de un discípulo que muestra con esa conducta que realmente ama al Señor. El Señor dice: vayan y testifiquen a otros. El Señor dice: vayan y díganle a los de su casa cuán grandes cosas ha hecho Dios con vosotros. Ese es un mandamiento. La pregunta sería: ¿está usted cumpliendo ese mandamiento? Recuerde que le estoy hablando como profeta de Dios. Y es el Espíritu Santo el que lo está confrontando. Y lo está confrontando no para despreciarlo. No, entonces yo soy creyente, yo no soy discípulo. El pastor dice que yo no soy discípulo, sino creyente. No. Aquí cada quien se evalúa delante de Dios a sí mismo. El pastor, el predicador, predica la palabra y exhorta para que nosotros seamos mejores cada día, como Dios quiere que nosotros seamos. Porque en la medida en que seamos mejores cristianos, mejores discípulos, seremos personas más bendecidas, seremos personas más fortalecidas. Así que no es demasiado difícil autoevaluarnos y saber si en realidad estamos procediendo como un creyente o como un discípulo. Ahora, el apóstol Pedro también nos dice una palabra que leímos, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8, que es algo muy importante para nosotros en esta mañana. En el capítulo 2 versículo 8 dice así: 2 de Pedro, ¿qué? No, me equivoqué, déjeme ver. 1:8, 2 de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? La gratitud, el amor, la entrega, la oración, el escudriñar la Biblia, el ser disciplinado en nuestro ir a asistir a la casa de Dios. Si estas cosas que nos edifican espiritualmente, dice, están en vosotros y abundan, son bastante, son frecuentes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los discípulos tendrán como fruto a otros discípulos que también conocerán a Jesucristo. Y usted podría hacerse la pregunta: ok, yo tengo 1 año en el Evangelio, o 2 años, o 10 años. ¿Cuántos discípulos he traído a los pies del Señor? ¿Cuántas personas yo me he ganado para Cristo y que se han bautizado? Esta sería
la pregunta importante, ¿verdad? Si las cosas que nos manda el Señor están en nosotros en abundancia y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Ociosos en qué sentido? En cuanto a la obra de Dios. O sea, no haciendo la obra o no haciendo el ministerio del Señor. Pero el que no tiene estas cosas, escuche bien lo que dice allí, versículo 9 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, esta gratitud, este amor, esta disposición, esta oración, este escudriñar, todas estas cosas que caracterizan a un discípulo, tiene la vista muy corta, tiene la vista corta y es ciego, no puede ver. Hoy, en este momento, en la medida en que yo les predico la palabra de Dios, porque Dios lo trae a usted para eso, usted puede comprender muchas cosas, pero posiblemente se le olvida. Es ciego, no habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo pregunto esta mañana, vamos a ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí Dios le ha perdonado sus grandes pecados? Por favor, ¿pueden levantar su mano? ¿Todos hemos sido perdonados de pecados? ¿Dicen amén? Todos hemos sido perdonados de pecados. ¿Ve? Y uno a veces ve o ha visto personas a quienes Dios le restaura su hogar. A veces se quedó ella sola sin el marido, o a veces se quedó el marido solo sin la mujer bregando con los hijos. Y luego, como el hombre se entrega al Señor y espera, Dios trae a la mujer y se restaura el hogar. ¿Y sabe qué? Cuando pasan 2 meses, 3 meses, los dos se van. Y antes, cuando no estaba la mujer en la casa, que él oraba para que regresaba, entonces él, digamos si es él estaba todos los viernes, todos los domingos en el culto, siempre firme, buscando, creyendo a Dios. Una vez que Dios le hizo el milagro y regresó la mujer, en este ejemplo que estoy diciendo, entonces no, ahora no vienen los viernes y muchos domingos tampoco vienen. Está la cena del Señor y tampoco vienen, porque se ha olvidado el perdón y la purificación de sus antiguos pecados. Porque escuche bien, el ser humano, escuche esto por favor, el ser humano de por sí tiende a ser olvidadizo. Y nos olvidamos de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros para volvernos displicentes, para volvernos indiferentes, para hacernos religiosos y decir: yo soy evangélico, yo tengo mi religión, pero no me muestro y no me comporto como un discípulo. Porque en realidad un discípulo se ocupa de enseñar a otros, de traer a otros, de ganar a otros. Dios nos entregó ese ministerio a todos nosotros, porque Él dice en su palabra, y fue su último gran mandamiento: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién le dio el Señor este mandamiento? A sus discípulos. Lo que quiere decir que si tú te consideras un discípulo, este mandamiento es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para Dios, gloria a Dios, amén. No estarás sin fruto, no estarás ocioso si estas cosas están en ti. Mas si no te acuerdas de ello, entonces tendrás la vista corta y habrás olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, y viene la exhortación, la palabra de ánimo, de aliento. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de ánimo y aliento? Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. El versículo 10. Y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Cuando yo me convertí al Señor, yo
leí este versículo muy temprano al convertirme. Y entonces, porque yo veía, estaba en la iglesia y veía que estaban muchos hermanos o varios hermanos en la iglesia. De pronto no veía más al hermano tal y yo estaba muy nuevo. ¿Y por qué no vino? ¿Qué le pasó al hermano tal? No se descarrió, no se enfrió, no se cayó, no se desanimó. Y yo decía, pero ¿cómo se va a desanimar? Que se cayó, que se enfrió. Yo no podía entender eso, de verdad que no. Entonces yo me puse a pensar, ¿será que yo mañana también me voy a caer? También mañana voy a tropezar. También mañana me voy a descarriar para el mundo y me voy a ir a beber otra vez de donde Dios me sacó. De lo cual dice el Señor que como la puerca lavada que vuelve a su inmundicia, es el necio que vuelve a su necedad. También leí esa palabra. Aquel que es sacado de la droga, aquel que es limpiado de la droga, o del licor, o de las mujeres, o de los vicios, y viene al Señor, y después a la semana siguiente vuelve y se mete en el vómito, porque dice que es como perro que se vuelve a comer su propio vómito. Entonces yo decía, uy, no, me impactó esa cosa que vi en la iglesia. Pero entonces leí esta palabra, que había una promesa que decía, no caeréis jamás. ¿Cuántos dicen amén? No caeréis jamás. Y yo dije, entonces no hay para qué descarriarse, entonces no hay para qué desanimarse, entonces no hay para qué volver al mundo, no es una cosa que tiene que ser así. Y yo me agarré de esa palabra y le puedo decir aquí, delante de Dios, me convertí en el año 1976 y nunca he caído. Nunca me he apartado del Señor, jamás. Ni es que ni he durado, no, esta semana no voy para la iglesia, la otra semana, o me aparto un mes, o me aparto 2 meses. Tengo a mi esposa de testigo, ¿verdad? Nunca, yo nunca he caído, nunca, ni voy a caer. Porque confío en la promesa de Dios, que dice que si estas cosas están en mí y abundan, no caeréis jamás. Tendría que no creer la palabra de Dios para pensar que voy a caer. Hagan firme vuestra vocación y vuestra elección. Hagan estas cosas. Dispónganse a ser discípulos. Escudriñen la escritura. Entréguense a la oración. Háblenle a otros de Jesús. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? La pregunta sería, ¿y por qué caen? ¿Por qué caen? Porque descuidan las cosas de Dios. ¿O es que Dios quiere que caigan? Dios no quiere que caigan. Dios no quiere que caigan. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que la oración va a impedir que nosotros caigamos en pecado. Y nos va a mantener todas estas cosas alejados de las trampas del diablo, que es el que nos hace caer. Pero ustedes no caerán jamás, sino que dice más bien versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Más bien al contrario, a ustedes les será entregada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Yo sé, empezando por mí, que soy el principal pecador de esta iglesia. Yo soy el mayor de los pecadores. Ninguno de ustedes ha pecado como he pecado yo. Yo pequé más que todos ustedes. Me siento contento por eso. Si les cuento los pecados que yo cometí, ustedes se quedan en el sitio. Yo cometí más pecados que todos ustedes. No he escuchado a nadie que haya pecado aquí en esta iglesia más que yo. A lo mejor si usted me cuenta uno de sus pecados, no sé, puede ser que me gane, pero hasta ahora yo voy ganando. Yo soy el mayor pecador de esta iglesia. Lo cual también decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y no olvido los pecados de los cuales me salvó Jesús a mí. Mis pecados. Me levantó, me fortaleció para seguirlo a Él. Entonces,
La pregunta sería, apóstol, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a colocar por un lado los creyentes y por otro lado los discípulos? No. Toda esta iglesia es una iglesia bella y hermosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Es una iglesia bella y hermosa. Pero es obvio que la exhortación de Dios está allí. A no ser creyentes solamente, a no ser displicentes, a no ser fríos y apáticos, a no ser si se puede o si no se puede, sino a ser apasionados con el Señor, a ser entregados al Señor, a ser verdaderos discípulos del Señor, porque dice que si estas cosas están en nosotros, no caeremos jamás. Ya hay una promesa allí de entrada, la más poderosa: no caerás jamás. Yo quiero que usted, por favor, cierre sus ojos un momento, póngase en el espíritu de profeta y le va a soltar esta palabra profética a su hermano que está a su lado o atrás. Usted le va a decir, escuche bien, mi hermano, si tú te mantienes firme en el Señor, cumpliendo sus mandamientos, tú no caerás jamás. Si tú te mantienes firme en el Señor, obedeciendo sus mandatos, tú no caerás jamás. ¿Ok? ¿Estás listo para profetizar? ¿Dicen amén? Bueno, dile al que está a tu lado, hermano, si tú te mantienes obedeciendo los mandamientos del Señor, suéltale la palabra, no caerás jamás. Repíteselo, no caerás jamás. No caerás jamás. Crecerás en el conocimiento, crecerás en la palabra de Dios, crecerás en el amor de Dios. Amén.